Coordenadas esféricas. Lo que haremos a continuación será resolver la ecuación de Laplace, pero en coordenadas esféricas. Esta básicamente toma la siguiente forma. Si ahora proponemos una función que sea solución de la forma r de r, un p de θ y un q de φ, proponiendo esta separación, lo que obtenemos será si ahora multiplicamos por esta función, igualando a una constante de separación, el último término, y recordemos que aquí la constante de separación, en realidad el signo viene motivado por las condiciones a la frontera. Solamente para ilustrar la voy a poner el caso de negativa. Por lo tanto, la solución pueden ser exponenciales imaginarias o pueden ser senos o cosenos. Regresando a esta función, esta nos va a quedar escrita de la siguiente forma. Si ahora multiplicamos por esta función, observemos que básicamente este del lado izquierdo de la ecuación ya está solo en términos de r, el cual podemos separar y el lado izquierdo básicamente lo podemos resolver de la siguiente forma. Ahora sustituyendo esta separación en esta ecuación, la cual a esta se le conoce como la ecuación diferencial asociada de Legendre. Para esto, lo único que tenemos que hacer es x igual a coseno de θ y m igual a 0. Por lo tanto, esta ya sería la ecuación de Legendre. Si dejamos con el m distinto de 0, sería la ecuación diferencial asociada de Legendre. Primero vamos a analizar el primer caso, m igual a 0. Esto es la ecuación diferencial de Legendre, la cual tiene como solución los polinomios de Legendre. Y esto los podemos obtener a través de la fórmula de Rodríguez. Recordemos que la ecuación diferencial original viene básicamente de esta expresión, multiplicar la solución en r por la solución en θ por la solución en φ.
Si en este caso consideramos que hay simetría en phi, es decir, nosotros podemos tener dependencia angular, radial, pero no en el ángulo azimutal, entonces podemos despreciar a phi y solamente la solución vendrá dada por la parte radial multiplicada por la parte angular, donde la parte radial es básicamente esta solución y la parte angular tiene que ver con los polinomios. Por lo tanto, la solución para el potencial, cuando tengamos un potencial de esta forma, donde no dependa la solución de phi, simplemente viene dado por esta expresión. En el caso donde sí tengamos dependencia en phi, entonces aquí tendremos que multiplicarlo por la parte del exponencial que habíamos visto anteriormente, que era la solución para q, y aquí tendremos que ponerle la parte en phi. En este curso básicamente nos enfocaremos en problemas los cuales tienen simetría en phi, en la parte azimutal, entonces por lo tanto no nos vamos a preocupar por la parte en phi y solamente vamos a resolver problemas donde los problemas dependan de la distancia y del ángulo θ. Ahora analizaremos qué pasa si m es distinto de 0. Recordemos que m provino de la separación de variables de la parte angular en phi. Entonces, si ahora regresamos a esta ecuación diferencial, podemos básicamente analizarla nuevamente ahora pero con la dependencia explícita de m, es decir, de phi. Nosotros aquí podemos ver que podemos separar la parte radial, la cual ya lo habíamos hecho con anterioridad. Y nuevamente al sustituir esta parte por esta que está aquí en esta ecuación, lo que obtendremos será lo cual ahora, como podemos ver, es una función que solamente va a depender de θ y de phi, ya no depende del ángulo radial r. Sin embargo, ahora nuestra solución en phi solamente va a tener dependencia en θ y en phi. En este caso son problemas, por ejemplo, esferas, los cuales ya tienen un radio constante y nosotros simplemente queremos calcular el potencial en cualquier punto sobre la esfera. Puesto que el radio va a ser constante, puesto que este radio va a ser constante, a nosotros simplemente nos interesa calcular el potencial en cualquier punto en la superficie de la esfera. Entonces ahí es donde nosotros podemos aplicar este tipo de solución, la cual, recordemos, proviene del hecho de las variables separables, en este caso el p de θ y el q de phi, lo cual esto lo podemos ver como una solución de a nm por un y nm, donde a este y de nm se le conoce como los armónicos esféricos. Ahora quiero hacer énfasis en que esta solución de los armónicos esféricos solo y exclusivamente van a estar presentes cuando nosotros tengamos una esfera, por ejemplo, con un radio constante y solamente haya dependencia en θ y en phi. Por ejemplo, supongamos que tenemos una mandarina que esté en gajos y que tenga diferentes potenciales, que cada gajo esté a un diferente potencial y a nosotros solamente nos interesa calcular el potencial en su superficie. Entonces en este caso tendremos este tipo de solución. Sin embargo, si esta mandarina nosotros queremos calcular el potencial en la parte interna y en la parte externa, entonces ya tendremos dependencia radial, por lo tanto tendremos que multiplicar aquí por un r del r pequeño y lo que vamos a tener es multiplicado esta parte ahí. Entonces ya tendríamos una dependencia aquí radial. Ahora, también quiero hacer énfasis en que en este curso solo vamos a atacar problemas donde tengamos un potencial que dependa del radio y del ángulo θ, es decir, haya una simetría en el ángulo phi, por lo cual sabemos que la solución simplemente es de este estilo. Si analizamos un poco más profundo esta solución, nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos una distribución y estamos muy lejos, es decir, el radio tiende a infinito, entonces esto lo que implica es que el potencial tiene que ser cero en el infinito. Si nosotros analizamos los radios que están arriba,
el radio que acompaña a la variable a la L, cuando R tiende a infinito, pues eso lo que significa es que el potencial tiende a infinito, lo único que lo satisface es este lado. Entonces, por lo tanto, de aquí podemos concluir que las soluciones afuera, es decir, cuando el radio tiende a infinito, el potencial debe de ser cero, solo lo va a satisfacer esta parte de aquí. Entonces de aquí podemos concluir que el phi en la parte exterior solamente tiene que ir de este estilo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la parte interior de un potencial, nosotros sabemos que en el interior de un conductor el potencial es constante, entonces esto solamente lo va a satisfacer este lado. Si nosotros podemos tener el L a la 1, entonces lo que tendremos es un potencial que sea evaluado en la superficie y por lo tanto el radio va a ser constante. Entonces solamente lo va a satisfacer la parte del AL y aquí va a ser un R, donde este R básicamente es constante. El B no va a ser solución porque el B va a depender de la distancia, sería como un R cuadrada. Entonces, este tipo de soluciones, básicamente las A's solamente son soluciones para el interior de las superficies. Entonces las soluciones phi en el interior son proporcionales a la A a la L, R a la L por los PLs. Entonces así podemos distinguir básicamente que la solución en el interior va a estar dada de este estilo acompañada por el A, mientras la solución en el exterior va a venir acompañada por el B a la L. Para finalizar, recordemos que los polinomios de Legendre los podemos obtener a partir de la fórmula de Rodríguez. Aquí tenemos algunos P0, P1, P2 hasta P4, donde el X es igual al coseno de teta. Además también recordemos que solamente vamos a resolver problemas en los cuales el potencial dependa de la distancia y del ángulo teta. En este caso, por las condiciones de ortogonalidad, cuando nosotros apliquemos alguna condición a la frontera, por ejemplo el AL, esto lo podemos obtener a través de estas condiciones de ortogonalidad, que simplemente será donde aquí el A a la L juega el papel del radio, constante en este caso, y también una condición de ortogonalidad importante de los polinomios, donde el delta de Ln es la delta de Kronecker, la cual básicamente sabemos que es igual a 1 cuando L es igual a n y a 0 siempre y cuando L y n sean distintas. Ejemplo, determina el potencial, inciso A, en el interior, inciso B, en el exterior de una esfera de radio A, donde los hemisferios están cargados como se muestra. Entonces, la idea es que tenemos el cascarón y el cascarón superior está cargado a un potencial positivo, mientras el cascarón inferior está cargado a un potencial negativo. Este problema básicamente depende de la distancia y del ángulo, por lo cual vamos a tener los polinomios como solución. Y en este caso los vamos a escribir en términos de x para mayor simplicidad. Recordemos que x es igual a coseno de teta. Por lo tanto debemos de reescribir las condiciones a la frontera, pero ahora en lugar de teta en términos de x. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente evaluando. Sabemos que el coseno de 0 vale 1 y el coseno de pi medios vale 0. Y aquí los tenemos en términos de x. ¿Por qué de x? Porque va a ser más sencillo para integrar en este caso. Entonces, primero resolvamos en el interior para un r menor que a. Habíamos comentado anteriormente que la solución va a ser simplemente los a's. Entonces, ahora lo que vamos a tener es que si evaluamos la condición a la frontera, simplemente va a ser un phi evaluado en la superficie, que sería en a, teta. Esto simplemente nos va a dar la suma del AL por el A a la L. Si nosotros despejamos por ortogonalidad este A a la L, este simplemente es al realizar los primeros términos, solamente hay que tener cuidado con el hecho de partir este potencial. Aquí es donde partimos el B de 0 a 1, básicamente por esta condición de acá arriba, menos nuevamente el potencial y ahora integramos de menos 1 a 0 por esta condición que está aquí.
Ahora, en estos problemas siempre es importante calcular el P0, 1, 2 y 3. Lo que pasa es que por la simetría que tienen los polinomios, si el A1 nos dio 0, entonces todos los números impares como el A1, A3, A5, A7 van a seguir siendo 0. En este caso el A1 nos dio distinto de 0, pero el A2 sí nos dio 0. Entonces el A3 va a ser distinto de 0 y el A4 va a ser 0. Esto básicamente es por la simetría que tienen los polinomios. Por eso siempre es importante calcular los primeros términos, el 0, 1, 2, 3. Ahora con estos resultados ya estamos listos para escribir la solución del potencial en el interior. Lo único que tenemos que hacer es tomar estos valores y sustituirlos simplemente aquí y correr la suma. Ahora para el inciso B, la solución afuera, habíamos dicho que solamente vamos a obtener los b's. Sin embargo, debido a las condiciones de frontera y a la continuidad del potencial, sabemos que el potencial en el interior evaluado en la superficie debe ser igual al potencial en el exterior evaluado en la superficie. Entonces, en este caso, al igualar los potenciales en el interior y en el exterior, y lo único que tenemos que hacer en la solución debido a esto, entonces es el R sobre A que está a la L, simplemente debemos de cambiarlo por un A sobre R a la L más 1 y listo, tendremos la solución para el potencial en el exterior. Ejemplo, el potencial en la superficie de un cascarón esférico de radio R mayúscula está dado por la siguiente expresión, donde kappa es una constante. Determine el inciso A el potencial, inciso B la densidad de carga en la superficie de la esfera. Aquí solamente voy a hacer énfasis en que cuando decimos el potencial significa dentro y fuera. Aquí algo muy importante, siempre que tengamos el potencial escrito en términos ya sea de cosenos o de senos, esto lo que nos da pie es a cambiarlo por la función de los polinomios. Sabemos que los polinomios están dados en términos de cosenos, entonces por lo tanto podemos jugar con las funciones trigonométricas y llevar en este caso el coseno de 3θ a estar escrito en términos de los polinomios de Legendre. De las identidades trigonométricas sabemos que el coseno de 3θ lo podemos escribir como el coseno, como 4 veces el coseno cúbico de θ menos 3 coseno de θ. Por lo tanto, podemos escribir el potencial φ0 como. Ahora, recordemos que el coseno cúbico, que en este caso sería como un x al cubo, está relacionado con el P3 y el coseno básicamente sería el P1. Entonces podemos escribirlo en términos de dos constantes y determinar estas constantes. ¿Cómo vamos a determinar estas constantes? Pues simplemente igualando 4 a la expresión del P3 y también igualando la expresión del coseno de θ al BP1. Para la primera expresión tenemos y en este caso A sustituimos lo que vale el P3 y aquí en B sustituimos cuánto vale el P1 que simplemente es coseno de θ. Al factorizar básicamente tendremos ahora igualamos el coseno cúbico con el coseno cúbico y el coseno con el coseno.
Por lo tanto, ya podemos escribir la condición a la frontera, pero ahora en términos de los polinomios. ¿Esto con qué intención? Simplemente para poder utilizar las propiedades de ortogonalidad que habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, para tener el potencial en la parte interna, sabemos que solamente va a estar en términos de los a's. Entonces, al aplicar las condiciones a la frontera, de esta forma, al sustituir φ0 por todo este término que está aquí, podemos aplicar las condiciones de ortogonalidad. Sabemos que esta solamente va a tener valor cuando L sea igual a 3 y aquí solamente va a haber valor cuando L sea igual a 1. Por lo tanto, solamente vamos a tener el A1 y el A3. Por lo tanto, la solución para el potencial simplemente va a estar dado en términos de A1 y A3, ya no vamos a tener una suma que va a correr desde 0 hasta infinito. Ahora, para la parte de afuera sabemos que solamente vamos a tener los b's. Sin embargo, de las condiciones que habíamos visto anteriormente de la continuidad del potencial en la parte interna y en la parte externa, habíamos obtenido que el BL simplemente era igual al A a la L por el R a la 2 L más 1. Entonces en este caso vamos a poder hacer lo mismo que en el problema anterior. Lo único que tenemos que hacer es que la solución de R a la L la tenemos que intercambiar por una solución de R sobre R a la L más 1. Esto debido a las condiciones a la frontera. Recordemos que el potencial en el interior evaluado en la superficie debe ser igual al potencial en el exterior evaluado en la superficie. De esta forma, el potencial en el exterior va a estar dado también como capa. La diferencia es el paréntesis que está al cubo. Y listo, hemos obtenido la solución para el potencial en el interior y para el potencial en el exterior. Para el inciso B, nosotros sabemos que la densidad de carga está dada en términos de la derivada del potencial evaluado en la superficie. Recordemos que los polinomios de Legendre solamente dependen del ángulo, entonces lo que vamos a derivar ahora solo va a ser la parte radial, tanto del potencial en el interior como del potencial en el exterior. Y listo, hemos obtenido la densidad superficial de carga.